Bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy venimos Alejandro Ordóñez, Samuel Ortiz y Santiago Rivera a presentarles la comparación de Colombia, Venezuela y Noruega frente al petróleo y su desarrollo. Muy bien. Actualmente, la industria petrolera es uno de los motores de la economía del país, en Colombia. De hecho, es el mayor estimulante económico por encima del café, otro impulsor en la economía de este país. El petróleo es el primer producto de exportación con un 55.4% del total de las exportaciones del país. Por otro lado, la industria petrolera en Venezuela se ha visto afectada por diferentes cambios políticos, ya que este pasó de ser un modelo competitivo a ser un modelo político y de lealtad. Esto provocó una decadencia en la industria y por ende en la economía del país, ya que Venezuela era sumamente dependiente del petróleo. Por otro lado, la falta de una buena administración hizo que el país se centrara su economía en un solo sector. Ahora, por otro lado, está Noruega, país en donde la industria petrolera está manejada por organizaciones privadas. En el mercado global, Noruega es de los principales extractores de petróleo. Precisamente, su éxito se debe a su internalización. Debido al desarrollo de la industria petrolera en Noruega, se crearon grandes represas, las cuales aumentando la producción de energía se permitió que el país se volviera autosuficiente. Muy bien, en esta gráfica podemos notar que a partir de 1975 las economías empiezan a despegar y a medida de que pasa el tiempo se evidencia un boom petrolero. Por ende, cada país va administrando sus economías de maneras diferentes. Se puede notar como Colombia es un país desarrollado, el cual ha sabido distribuir sus recursos y llevar una buena administración. Venezuela era un país próspero, pero desafortunadamente se quedó estancado. Por el contrario, Noruega es un país el cual tuvo una buena administración del sector y supo aprovechar sus recursos. Ahora hablando de la renta del petróleo como porcentaje del Producto Interno Bruto de cada país, podemos comparar a Colombia, a Noruega y a Venezuela, donde Venezuela es el país más dependiente sobre la industria del petróleo. Pues en Venezuela, desde el 2000, la dependencia de la renta, como por la participación de la renta como porcentaje del Producto Interno Bruto, ha oscilado entre alrededor de el 15 y el 30% del Producto Interno Bruto, mientras que en Noruega ha oscilado entre el 5 y el 10% de la participación del Producto Interno Bruto y en Colombia rara vez ha pasado el 5%. Eso, esta dependencia sobre la industria del petróleo y la mala administración del gobierno y la falta de otras industrias ha afectado la economía y el desarrollo de Venezuela. Comparando la renta del petróleo como porcentaje del Producto Interno Bruto de los tres países, podemos ver que en el caso de Venezuela es mucho más variable que en los casos de Noruega y de Colombia. Bueno, para comenzar la comparación en el aspecto político, es relevante mencionar los sistemas políticos que rigen en Venezuela, Colombia y Noruega. Para comenzar, en Noruega el sistema político es una democracia. En esta se encuentran diversos partidos políticos y el Estado tiene control limitado de la industria petrolera. Por otro lado, en Venezuela, el sistema político que rige es un régimen híbrido entre autocracia y democracia. En este hay pocos partidos políticos y el Estado tiene total control de la industria petrolera. Por otro lado, en Noruega, el sistema político que rige es una monarquía parlamentaria. Como su nombre lo dictamina, el sistema de gobierno es parlamentario y el Estado tiene control significativo en actividades económicas. Bueno, entonces para los comienzos de la industria petrolera, en primer lugar, en Colombia, por medio de contratos de asociaciones, en 1950 el Estado colombiano hizo un acuerdo con petroleras extranjeras. Este acuerdo se dio con el fin de que éstas les brindaran a los trabajadores locales los conocimientos necesarios para la extracción de petróleo. Esto con el fin de poder desarrollar la industria de manera local a largo plazo. En Venezuela, por otro lado, se presentó la otorgación de contratos de concesiones.
Estos contratos se dieron con el fin de poder extraer petróleo en el país y desarrollar la economía del mismo. Sin embargo, más adelante estos contratos se limitan y se dejan de conceder. Sin embargo, se permitió que estos se trabajaran hasta 1983. Por último, en Noruega, gracias a su desarrollo tanto económico como político, las empresas privadas se aliaron con el Estado para poder financiar y así desarrollar la industria, todo de manera interna. Lo que se puede concluir con esto es que en Colombia y en Venezuela se necesitó de mucho mayor apoyo, tanto financiero como de conocimiento, para poder desarrollar la industria en comparación con Noruega. Para continuar, se va a mencionar la relación que hay entre el Estado y la industria petrolera en cada uno de los tres países. En primer lugar, en Colombia, dada la pluralidad de partidos políticos que había en la época y que aún existe, se ofrece un sistema de pesos y contrapesos, por lo que se mantuvo una competencia en la industria. Por otro lado, en Venezuela, dada los pocos partidos políticos existentes, fue muy fácil expropiar la industria petrolera y tomar control total de esta. Por otro lado, en Noruega, la monarquía parlamentaria creó la principal empresa petrolera, la cual en su principio se llamaba Statoil y en el momento o actualmente se llama Equinor. Y posteriormente el Estado se ha pronunciado con el fin de controlar la competencia entre las empresas que se han creado hasta el momento y así evitar monopolios. Para finalizar y sintetizar un poco la información que se ha dado anteriormente, se va a comparar la relación que hay entre las principales empresas y el Estado de cada uno de los tres países. Para comenzar, el Estado colombiano es el mayor accionista de Ecopetrol, la cual es la principal empresa petrolera del país. A este le pertenece el 88,49% de las acciones de la empresa. En segundo lugar, en Venezuela, por su parte, por medio del socialismo petrolero, el cual se dio en el régimen de Hugo Chávez, el Estado tomó total control de PDVSA, la principal empresa de este país también. Por último, en Noruega, por su parte, organizaciones privadas tienen un dominio parcial de la industria. Sin embargo, esto sigue siendo regulado por el gobierno para así evitar monopolios. Ahora bien, profundizando en el aspecto político y su impacto en el desarrollo de cada país, notamos la diferencia en la política que gira en torno a la industria petrolera entre Venezuela, Colombia y Noruega, la cual es causada principalmente por tres factores: la diferencia entre los sistemas políticos, las instituciones y la relación entre el gobierno y las empresas petroleras. Esta relación entre el gobierno y las empresas petroleras se da principalmente entre el gobierno y la empresa principal del sector de cada país. En primer lugar, hablando un poco sobre el sistema político, encontramos diferencias entre el sistema democrático de Colombia, donde se garantiza una libertad de competencia en el mercado y también la propiedad privada. En Colombia también el sistema político gira en torno de la Constitución, en la cual se delimita el actuar de las personas, de las empresas y del gobierno, lo que afecta a las diferentes decisiones que se van tomando y garantiza una mayor competencia y que a las personas se les garanticen sus derechos y también la garantización de los derechos de las empresas. En cambio, en el sistema híbrido de Venezuela, entre democracia y autocracia, se ha visto un deterioro de las instituciones, que ha permitido que el gobierno tome más poder y haya expropiado varias de las empresas del país, principalmente el control sobre la empresa PDVSA y del sector petrolero. En cambio, el sistema político de Noruega, que está basado en una monarquía parlamentaria, también cuenta con una constitución. En el inicio del desarrollo de la industria, este se basó en un modelo de proteccionismo, donde querían incluir y que una mayor parte de la población noruega participara en la industria petrolera. Y también decidieron como política desarrollar todo un sector económico en torno al petróleo, lo que les permitió impulsar su economía
y crear ciertas instituciones que garantizaran la libertad de mercado y una sana competencia. Además, en el sistema político de cada país, cada uno de los gobiernos tiene diferentes intereses a la hora de desarrollar la industria. En Colombia, se tuvo que hacer algunas alianzas con empresas extranjeras para poder adquirir los conocimientos de la industria petrolera y poder empezar a desarrollarla en el país, pues no contamos con los conocimientos ni con la tecnología necesaria para impulsar el desarrollo de la industria. Aún hoy en día no se tienen todavía las tecnologías suficientes para hacerlo de manera independiente, pero sí ha habido un desarrollo muy alto en la historia del petróleo en Colombia. Además, gracias al boom petrolero, este ha impulsado la economía colombiana y se ha vuelto un sector muy importante tanto en el sistema político como en el resto de la economía. En Venezuela, el sistema, el sistema de gobierno usó el sector de petróleo como una herramienta de control político. Al apropiarse del sector como principal sector económico, pudieron tomar muchas decisiones que iban más allá del control político y que tuvieron grandes impactos en la economía del país y en la vida de las personas. Además, con el manejo de la industria y el deterioro de los otros sectores, entraron en un proceso de caída económica y un estancamiento de desarrollo. En Noruega, por otro lado, este crea su propia industria petrolera para desarrollar su propia tecnología. Ellos sí querían desde un principio volverse independientes, crear su propia tecnología, por lo cual crearon todo un ecosistema que rodeara a la industria. Por lo cual también hicieron inversiones y alianzas con países con otros países como Estados Unidos para traer el conocimiento y las tecnologías, aprendieron y también pudieron desarrollar su industria. Además, ellos estaban muy interesados en la participación de la población noruega. En un principio, en las primeras concesiones, no hubo tanta participación, pero a medida que fue avanzando la industria, las empresas dentro de Noruega fueron participando cada vez más del sector petrolero, tanto desde toda la cadena de valor, desde el descubrimiento, la explotación, la extracción y la transformación. Dentro de estas decisiones políticas encontramos los índices de libertad económica. Este índice, comparando los tres países, a Colombia, Venezuela y Noruega, se comparan aspectos como el derecho de la propiedad privada, la efectividad judicial, la integridad del gobierno, la carga de impuestos y el gasto público. Se puede ver que a partir del 2002, todo el sistema y todo el índice de libertad económica de Venezuela se fue deteriorando por la inestabilidad política, por la autocracia, por la expropiación de bienes, la emigración y muchos otros aspectos que, consecuentes de la política, terminaron impactando la economía. Venezuela es considerado es el último país en el índice de libertad económica, mientras que Colombia y Noruega han estado en un paralelo muy cercano en temas de libertad económica. Sin embargo, siendo Noruega un país desarrollado con un mayor índice de garantización de la justicia, fortaleza en las instituciones y un menor gasto público. En cambio, Colombia tiene unas instituciones que funcionan, garantiza la propiedad privada, y tiene un gasto público mucho mayor que Noruega. En términos de las instituciones y las políticas, hay gran diferencia en el manejo de estas y cómo cada país desarrolló sus leyes y sus políticas alrededor de la industria. Digamos, en Colombia existe el sistema de pesos y contrapesos, donde el gobierno o el presidente no pueden crear políticas económicas o tomar decisiones sobre empresas públicas, privadas o semiprivadas sin un debido proceso, y estas decisiones deben cumplir con lo establecido en la Constitución. Además, dentro de las instituciones colombianas se garantiza una competencia en la industria, aun cuando Ecopetrol es la empresa principal, y se hacen competencias por concesiones. Este modelo de competencias por concesiones también se implementó en Noruega. Esto beneficia tanto la competencia como el desarrollo de la industria, porque una sola empresa realmente no podría desarrollar el potencial petrolero de la mejor manera posible. Ambos países, Colombia y Noruega, evitan los monopolios, hacen todo lo posible por prevenir los monopolios y que haya competitividad. Además, Colombia y Noruega basan su
funciona alrededor del petróleo gracias a los resultados de impuestos. Digamos, en el caso de Colombia, se tiene el funcionamiento de las regalías y en Noruega se usa parte del desarrollo y de la renta del petróleo para las pensiones. Sin embargo, en Venezuela pasa todo lo contrario. El control político abarca, es tan grande que es capaz de controlar la industria, reemplazar a las personas y debido a sus instituciones débiles no hay un sistema de pesos y contrapesos que permita un verdadero funcionamiento de del sector petrolero. Además, no hay un sistema de competencia por concesiones como había inicialmente en el desarrollo de la industria petrolera en Venezuela, sino que ahora todo lo controla una misma compañía que es PDVSA. Entonces, esto impide la competitividad, impide desarrollo tecnológico, impide que las personas adecuadas desarrollen la tecnología necesaria y trabajen en el sector. Finalmente, en la diferenciación entre los países y sus políticas hay una estrecha relación entre el gobierno y las empresas, pues estas han influenciado sobre las empresas, pues los gobiernos han influenciado sobre las principales empresas petroleras y también estas empresas han tenido mucho que ver en el desarrollo de las políticas alrededor del sector. Digamos, en el caso colombiano, Ecopetrol es una empresa mixta, donde el 88% es parte del gobierno, pero el 12% es privado. Eso ayuda a regular mucho mejor la industria y en la mesa, en la junta directiva, ahí está el ministro de Hacienda, está el ministro de Minería y Petróleo y el director de Planeación y Desarrollo. Pero también hay otros 6 miembros que son independientes y privados. Las decisiones que se han tomado alrededor de la industria petrolera en Colombia han sido independientes y apuntando hacia la tecnocracia, pues al país le interesa desarrollar la industria para que la renta pueda usarse en la inversión pública y en el desarrollo del país. En Venezuela, PDVSA es un monopolio petrolero, donde muchos de los cargos son más favores políticos hacia los militares o hacia personas que demuestren ser leales al presidente, lo que ha hecho que la industria en general se deteriore. Pues PDVSA, aparte de ser un monopolio y la principal empresa, no hay una competencia verdadera y todas las decisiones son tomadas directamente por el gobierno. Y muchas veces estas decisiones apuntan más a los beneficios personales e individuales del gobierno sobre los intereses económicos del país. Finalmente, Noruega tiene la empresa Equinor, que era inicialmente eh, Statoil, que es una empresa que fue fundada inicialmente por el gobierno, pero que ahora es una empresa mixta. Noruega lo que hizo con Equinor fue influenciar toda la industria poniendo los estándares de calidad, de seguridad y de producción. Entonces, en cada uno de los países, tanto en Colombia, Venezuela y Noruega, la relación entre el gobierno y las empresas ha influenciado e impactado sobre el sector petrolero, ya sea en términos de competencia, de productividad, de tecnocracia o poniendo los estándares para el resto de la industria. Finalmente, podemos concluir que la diferenciación en la política sobre la industria petrolera entre Venezuela, Colombia y Noruega es el resultado de las decisiones que tomó cada uno de los estados a medida que desarrollaba la industria. Pues a medida que se iba desarrollando la industria, cada país iba tomando diferentes decisiones moldeadas por su entorno, por su sistema político, por la interacción del gobierno con las empresas y el correcto o incorrecto funcionamiento de sus instituciones. Todas estas decisiones se ven reflejadas hoy en día en el desarrollo de cada país, siendo Noruega un país desarrollado, Colombia un país en vía de desarrollo y Venezuela un país en vía de desarrollo, pero que se ha quedado estancado y ha entrado en crisis. Muchas gracias, esperamos que les haya gustado la presentación.